pregunto si Ricardo Rafael nos estará escuchando. Hasta iba a hacer alguna broma al respecto, pero no, me voy a abstener. A ver, tenemos ya en la cabina y no saben el gusto que me da, pues a uno de mis mejores amigos. ¿Para qué les voy a decir una mentira? Fuimos coautores alguna vez de una investigación sobre la justicia en México. Está aquí el doctor José Antonio Caballero. Tony para los amigos. Mucho gusto de que estés acá. Qué enorme gusto. Con todo gusto, Hugo. Gracias por la invitación y gracias a Ricardo también. El doctor Caballero es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica. Tenemos como muchos temas que hablar. Hay por todos lados. En cada semana, no, por eso además estoy aquí con Ricardo normalmente, pues salen temas relacionados con la justicia, con el sistema penal, que eso es muy importante. Pero a ver, vamos a empezar con una historia. La de la Ciudad de México. Hace algunas semanas se nombra al nuevo secretario de Seguridad Pública, el cual, pues parece que trae elementos positivos en su currículum y otros no tanto. Los positivos es que es un hombre que de familia sabe de los temas de seguridad y de policía. Su abuelo, su padre, fueron además connotados políticos en el sector justamente de seguridad y justicia. Javier García Paniagua, Marcelino García Barragán, personajes importantísimos en la historia reciente y contemporánea de México. Llega Omar García Harfuch, un hombre además joven, que entiendo muy bien educado además en estos temas, formado, llega como secretario de Seguridad Pública a la Ciudad de México. Los temas o elementos negativos que nos hablaban de su currículum, pues es que lleva ya algún tiempo en estos temas, hubo ahí alguna cosa medio rara con, ¿cómo se llama? Sidronio, aquel de los de Ayotzinapa, que traía el teléfono personal del nuevo secretario en sus apuntes. Hombre, no elementos negativos, pero elementos que uno decía, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir? Casi llegado al puesto, echó a andar un operativo masivo en donde capturaron a casi 40 personas en Tepito. Tepito, uno de los barrios bravos en gran medida porque hay mucha delincuencia. En el operativo entiendo que encontraron casas de seguridad, armas, droga y se detuvo a toda esta gente. Más tarde que temprano, que los puestos a disposición de la justicia, no sé bien ahí qué tanto actuó y cómo actuó la fiscalía, que ese es uno de los temas que tenemos que saber, porque no es que la policía actúa y pone frente al juez, sino que tiene que mediarse a través de la fiscalía. Se pone a disposición por el tipo de delitos que son graves, son del fuero federal, a disposición del juez de control, el famoso juez Delgadillo Padierna, que tanto nos hace trabajar y comentar, ¿no? El mismo de Rosario Robles. Este juez, entiendo que porque hay pocos de control, además por eso le caen tantos asuntos, pero este juez, como digo, más tarde que temprano, decide liberar por falta de elementos. Primero a 27 y después otra tanda, ¿no? Quedaron dos. Otros tantos, solo 2 quedaron consignados y otros más que consignó otra juez. O sea, consignados no, en realidad es para vinculación a proceso, como se llama en el nuevo sistema de justicia penal. ¿Por qué, Tony? ¿Qué sucedió? A ver, tú tienes seguramente una mirada mucho más aguda de este tema. A ver, vayamos por parte. Primero, el tema de la seguridad pública en la ciudad, está sobrediagnosticado esto, requiere muchos cambios desde hace muchos años, al igual que la Procuraduría de la ciudad, ¿no? Pensar que los cambios además van a ocurrir de la noche a la mañana, pues a menos que contrates a Harry Potter, ¿no? Si contratas a Harry Potter probablemente sí la libras, pero fuera de eso necesitamos tener expectativas muy claritas de qué se puede lograr y qué no. Ahora, los hechos de Tepito creo que nos dan precisamente una idea muy clarita de este tipo de problemas. Y el primer problema que me parece vamos a encontrar es que no tenemos claro bien a bien qué pasó en aquella audiencia o en aquella serie de audiencias con el juez Delgadillo Padierna, porque el Poder Judicial Federal tiene, y en general los poderes judiciales tienen un concepto muy raro de qué quiere decir la publicidad de los procesos. Así es. Y entonces, pues nos enteramos a medias, nos enteramos por la crónica periodística. No permiten grabar, no permiten nada. Periodistas. Y también los resúmenes o las versiones que se dan, no se dan públicas, no se da una versión estenográfica, digamos, como la que da la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Aquí se supone que están respetando la presunción de inocencia. Yo creo que estamos malentendiendo la presunción de inocencia y lo podemos discutir si quieres un poco más adelante. Pero el primer paso es que estamos
a tientas, a ciegas. ¿Qué es lo que probablemente encontró el juez, por lo que podemos reconstruir? Que lo que le narran para justificar por qué detuvieron a estas personas no es acorde con lo que se está probando, digamos, en la audiencia. Entonces la detención es irregular. Y como la detención es irregular, el juez opta por la libertad de las personas. Alguien puede decir, oye, eso es un formalismo. ¿Cómo vamos a detener a estas personas peligrosísimas de un formalismo? ¿No? Los formalismos son básicos. El derecho básicos, es formalismo. Sí, pero además son básicos cuando te enfrentas con autoridades que cometen sistemáticamente irregularidades. Claro. Te siembran armas, te siembran droga, te dicen que te detuvieron aquí y en realidad te detuvieron en otro lado. Te sacan confesiones por medios. O sea, si no hay llegamos al absurdo que si no hay videocámaras que te salven de las irregularidades, estás preso en un laberinto de irregularidades. No estoy diciendo que todas las autoridades actúen con irregularidades, pero es algo muy frecuente. Muy, muy frecuente. Juan Méndez vino con Naciones Unidas hace muchos años, dijo que la tortura era generalizada, o se ofendió el gobierno mexicano en aquella ocasión porque hubiera dicho eso. Esa es la práctica cotidiana, hay muchísima irregularidad. Y entonces los jueces de control que se toman en serio la chamba, efectivamente pueden decidir que estas detenciones no están bien hechas. Entonces aquí lo tenemos muy clarito. En los hechos de Culiacán, están los dimes y diretes por si había una orden de cateo o no. Yo creo que ahí la declaración está cuestionada. El secretario Durazo nos dice mucho. Porque el secretario Durazo lo primero que declaró fue, iba una patrulla, vieron 4 sujetos, les empezaron a disparar y fueron por ellos. Todos los partes de las Fuerzas Armadas desde hace 10 años son idénticos. Dicen eso. ¿Qué están tratando de hacer? Justificar el ingreso a un sitio. Sin las órdenes judiciales. Porque hay flagrancia. Eso es lo que se está tratando de hacer. Entonces, él leyó el guión, digamos, oficial. Entonces, claramente, si había balazos, bueno, no necesitas efectivamente un orden de cateo para entrar. Pero digamos, esto el problema es que fue una versión muy limitada que no dejaba explicar después ya nada más. Y te habla de la sistemática fabricación de hechos para tratar de justificar diligencias. Y ahí hay un problema. Y esto, insisto, ahora nos están escuchando y mucha gente puede decir, bueno, es un formalismo, es un idiota. Sobre todo porque, a ver, varias de las personas detenidas en el operativo de Tepito, sí, a todas luces andan a malos pasos. Es decir, ya tienen muchos antecedentes, se les encuentra en el lugar donde hay armas, donde hay droga, Tepito, ¿no? Es decir, obviamente la presunción de inocencia es muy importante, pero ¿qué haces cuando estás frente a esta situación? Gente que sabes, incluso ya ha estado en procesos penales, que tienes todos los datos para decir está en actividades criminales, pero no encuentras el vínculo preciso para lo que en ese momento está la autoridad. A ver, eso es parte de la investigación. La investigación tiene que tener paciencia. No puedes dar necesariamente golpes de efecto de la noche a la mañana. Y después, las diligencias donde realizas este tipo de detenciones, pues las puedes hacer, pero no puedes aventar una red de pesca y llevarte a todo el mundo simplemente porque estaban ahí. Tienes que tener mucho cuidado con eso y tienes que detener efectivamente a la gente que está relacionada. Si tú avientas una red de pesca en esas condiciones, pues te vas a ver a tiros y troyanos. Y el Estado no está diseñado para hacer esto. Y otra vez, nosotros lo podemos decir muy tranquilos y la gente puede pensar, bueno, a mí no me va a pasar nada. El día menos pensado vas a estar enredado en una de estas cosas y ahí es donde empiezas a ver cuál es el valor de los formalismos. Efectivamente. Entonces, este es un elemento vital, digamos, ahora, no de cómo sabemos nos vemos más. Como Estado. No sabemos qué falló, el juez, no hemos sabido nada de las razones por las cuales el juez dejó en libertad a estas personas. Mira, hay conversaciones encontradas sobre si se llenó mal el informe policial homologado, que por lo demás también es un desastre burocrático. El informe policial homologado tiene muchísima información que no se necesita. A veces los criterios de los jueces pueden ser excesivamente formalistas para decir, oiga, su informe no trae suficiente información y entonces yo lo voy a soltar. Pudiera ser, pero aquí la propia transparencia me parece que nos ayuda también a valorar la actuación del juez. Y es muy importante valorar la actuación del juez. Este mismo juez fue el juez que decretó una prisión preventiva a Rosario Robles. Que también se le calificó de exagerado en el otro sentido. En beneficio del juez nos gustaría saber mucho más sobre esto. Y aquí el duelo es mucho más la transparencia y la construcción de esa publicidad del proceso. ¿Y la fiscalía qué pintó en todo esto? Como que nunca se habla de lo que hizo la policía, los 600 efectivos de García Harfuch, sí, y se habla del juez. ¿Y la fiscalía, Tony? Buen punto. El fiscal es el responsable de litigar el asunto. Entonces, si se poncha el balón,
es culpa del fiscal en Claro, principio. claro. ¿No? O el Sí. fiscal debe por lo menos depurar lo que hizo la policía. Si la policía tiene alguna irregularidad, entonces es ver si es depurable la irregularidad o tomar en su momento también el control de la detención del fiscal y decir, perdón, pero esta detención yo no la puedo aceptar. Ahí Eso se lo fiscal está cumple un diciendo papel. no a la policía, se lo está diciendo a la fiscalía. Exactamente. A menos que hubiera habido violaciones directas de la policía sobre los sujetos. Efectivamente. Golpes, Entonces, tortura, exacto, este tipo y el de cosas. fiscal tiene que iniciar una investigación, pero ya en este caso contra la policía, propiamente dicho, ¿no? Pero otra vez, estamos con una procuraduría que está en plena transición y una procuraduría que tiene muchísimos problemas operativos también. Entonces, la calidad, digamos, del litigio que podemos esperar ahí, pues no siempre es la que quisiéramos, ¿no? Ok. Y a nivel nacional, me estás hablando ahorita de la Ciudad de México. Es decir, tenemos una fiscalía en construcción, que se ha llevado por lo demás ya algún tiempo. Exactamente. Y tenemos un nuevo sistema de justicia penal, Así es. que empieza también aquí a pegar muy duro con las exigencias que implica, como es la presunción de inocencia, que hay un juez de control simplemente para verificar que efectivamente lo que se dice que estás acusando haya por lo menos presunciones de que tienes pruebas para demostrarlo. Exacto. Y en eso abrir el Y ahí proceso. hay un punto interesante, Hugo. Se critica mucho el nuevo sistema de justicia penal como excesivamente formalista. Yo creo que no. Al contrario, facilita. Tú puedes pedir una orden de cateo por teléfono. La Constitución te lo permite. Y la orden de cateo, hay jueces 24 horas al día federales que te escuchan por teléfono y te entregan. Un poco mi chiste es, te entregan la orden de cateo más rápido que una pizza, ¿no? Entonces, no es que no haya formalismo, no es que los formalismos obstruyan. Me parece que es mucho más la forma en la que se construyen las solicitudes, la forma en la que se trata de obtener y sobre todo el alto peso de las irregularidades que son de lo más frecuentes. Hay una nota por ahí, la discutíamos hace unos minutos. Hay una familia a la que le adjudican actos de delincuencia organizada y ahora resulta que todo era fabricado. Y el juez Delgadillo, si mal no recuerdo, fue también quien les dicta la prisión preventiva y les inicia la vinculación a proceso. Pero aquí tienes una investigación donde les están fabricando completamente todo, ¿no? Entonces, el valor de la justicia en esos términos y el valor de tener jueces independientes es fundamental para la protección de los Hay mucha ciudadanos. diferencia, Tony, este era el juez federal, ¿Sí? entre lo que está operando como el nuevo sistema de justicia penal a nivel federal de lo que operan las entidades federativas. Mira, las entidades es muy desigual. Para variar. Hay entidades, exactamente, ¿no? Hay entidades que funcionan muy bien, que son muy estables. ¿Cómo Un cuáles? ejemplo de estabilidad, Guanajuato. El procurador, el fiscal de Guanajuato lleva 11 años ahí. Por lo menos lleva 11 años. No es necesariamente una mala idea. En PGR los procuradores duran 2 años. Ya lo más. ¿Y qué puedes hacer en 2 años en una construcción institucional? Entonces, 11 años habla de un Estado que respeta, digamos, ciertas líneas de estabilidad institucional, crea una burocracia estable, digamos, que permite darle continuidad al funcionamiento de las instituciones. Si tú estás cambiando cada 10 minutos, pues es muy difícil que se opere, ¿no? Chihuahua opera muy bien. Yo creo que en su momento lo que hizo Patricia González fue fundamental para que Chihuahua, a pesar de todos los pesares, sea una procuraduría importante. Y así tenemos otros ejemplos. Yucatán funciona razonablemente bien. Y entonces, bueno, hay otras en la federación, pues vamos a tener sitios donde las cosas funcionan mejor que otras. También el Poder Judicial Federal es muy amplio y tenemos que irlo viendo, digamos, por segmentos, ¿no? ¿Sabemos algo de Sinaloa, desde el punto de vista del sistema de justicia penal, cómo está operando ahí? Pues mira, el Poder Judicial en Sinaloa es muy estable. Es muy institucional, han tenido, digamos, relevos, por ejemplo, donde lo lees mucho es en la presidencia del tribunal, que por lo general es gente interna la que asume el cargo de presidente del tribunal, te da cierta estabilidad, una carrera judicial medianamente estable, ¿sí? Y bueno, tienes a la Procuraduría, otra vez la Procuraduría con muchas complicaciones de operación, ¿no? Oye, y alguien nos preguntaba del público sobre Tamaulipas. ¿Cómo está la justicia en Tamaulipas? Pues mira, este es una pregunta muy complicada. Para temas, digamos, de justicia ordinaria, pues los tribunales están funcionando, ¿no? Con las deficiencias, digamos, que caracterizan a muchos tribunales del país. Procesos lentos, tal vez exceso de Pero formalismo. hay lugares donde verdaderamente etcétera. si caes en temas de justicia,
Ahora sí que te agarren amparado, ¿no? Sí, sí. Sí, mira, Y muy cerquita de donde estamos tú y yo. probablemente, sí, efectivamente. Y hay sitios donde pues hay problemas clásicos de hace muchos años, en Veracruz, en el estado de Guerrero. Son estados donde arrastran unos rezagos muy importantes Estado de y México? tienen problemas. El Estado de México también tiene algunos problemas. Otra vez, el Estado de México creo que es desigual, pero hay zonas donde hay muchísimos problemas. El nuevo proceso penal en el Estado de México tiene problemas en algunas zonas también. Son procesos mucho más lentos de la media nacional y pues sí, problemáticos, digamos, con otro tipo de características. ¿Qué podemos esperar, Tony? Porque la verdad de las cosas es que la seguridad, los temas del crimen, le están exigiendo mucho a la justicia mexicana y la justicia mexicana parece que es el frijolito en el arroz. Y aunque tú y yo podemos sentarnos en este programa o en muchos para explicar que no es un problema necesariamente de los jueces, hay un déficit, hay un déficit muy fuerte. Y yo no sé si el país realmente lo está resolviendo. No, me temo que tenemos importantes rezagos ahí. Y yo creo que el paso inicial es la integridad. Yo insisto mucho en el tema de integridad. Integridad de la policía, reducir corrupción y reducir irregularidades en la operación. Cuando tú reduces corrupción y reduces irregularidades en la operación, los obligas a hacer bien su trabajo. Y hacer bien el trabajo, ¿qué quiere decir? Investigaciones complejas, investigaciones que puedan desenredar y no solo descabezar organizaciones de la delincuencia. Pero estamos en la puerta de siempre. Falta capacitación para investigar. No solo eso, y Hugo. para los policías. Mira, visto desde el lado de los operadores, a ellos les piden las cosas para ayer. Tú tienes un problema, para ayer hay que resolverlo. Entonces, hazle como puedas para resolverlo, ¿sí? Porque políticamente tenemos que dar una solución. Cuando empiezas a mezclar la construcción de decisiones políticas con esos tiempos, claro, pues los obligas a hacer irregularidades. ¿Sí? Porque es la única manera en que pueden responder y pueden tratar de dar resultados. Claro, si esto pasa por la mirada de un juez escrupuloso, pues esas irregularidades se tornan en libertades. Y creo que está bien hecho eso. ¿Sí? Tú no puedes exigir que se cumpla la ley violándola. Sí, claro. Porque si no, nos vamos a volver locos. Por supuesto. Ahora, sé que este tema nos llevaría a algo mucho más hondo y que para lo cual quizá no tenemos tiempo, pero se anunció una gran reforma judicial. ¿De qué manera esto que estamos platicando ahorita, el nuevo sistema de justicia penal, el tema de la seguridad y las fiscalías, puede mejorarse con una reforma judicial? Mira, yo no estoy seguro. Ciertamente siempre hay espacio para cambios normativos, pero yo no estoy seguro de que debemos ir otra vez a la gran reforma judicial como la de 1994. A mí me parece que en este momento hay que analizar con mucho más cuidado. Las reformas tendrían que ser en espacios muy pequeños y no necesariamente pensar que un traje nuevo para la justicia nos va a terminar de resolver. La reforma penal se está consolidando. La reforma de 1994 ¿está avanzando? todavía... ¿Tú crees que sí? ¿Va sí, mejorando? Sí. Tendremos que poner a trabajar en ese tema. Con muchas deficiencias, pero insisto, es mejor que te juzguen en el nuevo sistema de justicia penal a que te juzguen en el mejor de los sistemas viejos. Así es. Y eso cualitativamente es un cambio fundamental. ¿Fortalecer consejos de la judicatura? Fortalecerlos y hacerlos funcionar mucho mejor. El Consejo de la Judicatura Federal ahí es un sí gran metías ejemplo. La mano. Ahí de eso. sí hay que meter la mano. Pero otra vez, no necesariamente normativos. Si se empiezan a tomar en serio las designaciones de quién va al consejo, creo que va a ayudar. Cuando designas gente que no está muy bien capacitada para hacer esa chamba, pues entonces el funcionamiento de la institución va, sobre todo instituciones que son hiperverticales, pues van a ser unos cortocircuitos tremendos. Tony, para finalizar, nos pregunta Carmen Prisu, desde Guadalajara, que si no vamos a decir nada de la ex primera dama de Veracruz, de Karime Macías. ¿Sabemos algo nuevo de esto? Pues mira, está la solicitud de extradición. La solicitud normalmente se lleva, típicamente se lleva en 3 grandes etapas. Lo primero que hace México es solicitarle a Inglaterra esto, entonces la citaron, de eso fue lo que nos enteramos. México tiene un tiempo específico ahí, son alrededor de 90 días, digamos, para terminar de formalizar la solicitud de extradición. Eventualmente sobre eso reaccionará un juez y la decisión final la tendrá el Ministerio de Relaciones Exteriores inglés para definir. Eso está en proceso. Sí, una pregunta más, un tema más, diverso, pero es también justicia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anula el proceso de elección interno de Morena. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Pues mira, yo creo que el tribunal
en este caso toma una decisión, supongo, a la luz de los vicios que está viendo dentro del proceso interno del partido. Es la autoridad suprema, digamos, en materia electoral. Los partidos, en general, la vida de los partidos, yo creo que requiere también mucha regularización. Y no hay nada mejor que el tribunal esté interviniendo en esto. Siempre vamos a acordarnos de esto. No quiere decir que el tribunal esté como una autoridad, digamos, fiscalizadora en ese caso, porque opera con la pasividad. Es decir, si tú no llamas al tribunal, el tribunal no va. Entonces, aquí hubo militantes de Morena que lo llamaron y tomaron esa decisión. El problema es que al resolver de esta manera pareciera que la balanza se inclina a favor de ciertos contendientes, ¿no? Aquí, mira, el Tribunal Electoral ha tenido decisiones, sobre todo en esta integración, muy cuestionables. Han roto con algunos precedentes previos, pues nos han dejado, digamos, con muchas complicaciones. Yo esperaría que esta resolución sea una resolución que pueda defenderse por sí sola y habría que revisar muy bien. Sin duda, es un desempeño con muchos claroscuros, como me tocó discutirlo con Ricardo el otro día. En fin, habrá mucho ahí que ver. Tony, pues muchísimas gracias, que son muchos temas, poco tiempo, te agradezco mucho que estés por acá. Gracias por pues la que me tocó. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias, Hugo. Y vamos a un rápido corte para volver de inmediato a unas notas más que hay que platicar con ustedes y después al análisis con Rodolfo de la Torre, el economista de este programa.